Completa, por favor, el siguiente pasaje bíblico muy conocido, Salmo 14 de David, versículo 1, la primera parte que dice el necio en su corazón. A ver, completa. No hay Dios. Ahora una pregunta un poquito más desafiante. ¿Qué sentido debemos darle a la palabra necio en ese pasaje? Si buscas en internet o consultas diccionario, encontrarás que la palabra necio normalmente tiene dos connotaciones. Una, quizás la más usada y la más conocida, necio en el sentido de una persona falta de entendimiento, una persona descuidada en lo que hace y lo que dice, por lo tanto dice y hace tonterías. Un segundo sentido, necio, significando no falta de entendimiento, sino falta de discernimiento. Y aquí discernimiento se usa en el sentido de falto de juicio, falto de sabiduría, falto de sensatez. ¿Qué sentido de estos dos, entendimiento, discernimiento, se usa en este pasaje de la Biblia? Bueno, quiero decirte que nuestro relato para hoy, recuerda, de esos que contaban nuestros abuelos, érase una vez, había una vez. ¿Qué sentido de estos dos tiene la palabra necio en ese pasaje de Salmos, capítulo 14, la primera parte del versículo 1? Ok, de esto trata nuestro relato, pero antes de contarlo, dame el privilegio de saludarte, darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia. Otra vez, ¿quién nos cuenta el relato? Bueno, este es un librito que tiene conmigo La hora de la decisión, más o menos 50 años, y lo conservo, ya las páginas están amarillentas. La hora de la decisión, escrito por Robert Pearson y G.S. Stevenson, y publicado por Pacific Press en el año de 1972. ¿Y qué dice el relato que cuentan Pearson y Stevenson? Bueno, al estilo de los abuelos, que se preocupaban por nuestros valores, nuestros principios, y no encontraron una mejor manera, y de hecho no la había ni la hay, para transmitir valores a sus hijos y nietos que una buena historia. Bueno, érase una vez, había una vez un rey que disfrutaba al máximo las actuaciones del bufón de la corte. Lo hacía reír con muchas ganas, pero una vez, se cuenta, el bufón actuó de una manera tan magistral que el rey quedó muy complacido, y quedó tan complacido que decidió darle al bufón un recuerdo de esa magistral actuación. Entonces tomó un anillo y se lo entregó, pero con unas palabras que uno no sabe si lo está felicitando o lo está humillando, porque le dijo: hey bufón, toma este anillo como recuerdo y consérvalo todo el tiempo que quieras, pero cuando consigas a una persona más necia que tú, cuando consigas a una persona más necia que tú, entonces regálaselo a esa persona. Bueno, el bufón, por supuesto, no sabía si reír o llorar, pero aceptó el anillo, por supuesto, ¿cómo podía decir que no? Y lo colocó en su dedo, anular. Dice el relato que pasaron muchos años, y por supuesto el rey envejeció. Y además de envejecer, bueno, ya suponemos, enfermó, pero enfermó gravemente. Entonces pidió algo así como un último deseo, de que trajeran ante su presencia al bufón de la corte para que, bueno, le alegrara el espíritu, por lo menos por un rato. Y así ocurrió, ahí trajeron al bufón. Pero el bufón llegó, bueno, un poco preocupado por su rey, y en lugar de estar pensando en la actuación, llegó pensando en saber cómo estaba el rey. Así que le preguntó: oh rey, ¿cuál es tu problema? ¿Qué está pasando? Entonces el rey respondió, pero con una voz un tanto trémula, así de preocupación y tristeza, dijo: mi problema es que tengo que emprender un largo viaje, y lo peor es que jamás regresaré. Al escuchar esas palabras, el rostro del bufón también se entristeció, y entonces, un poquito así como asombrado, le preguntó al rey: ¿y
¿tú has hecho preparativos para ese largo viaje? Y con un rostro aún de mayor tristeza, el rey respondió: eso es lo peor, que no he hecho preparativos. Y dice el relato que entonces el bufón sacó el anillo de su dedo, lo colocó en las manos del rey y dijo estas palabras: oh rey, toma este anillo, porque ciertamente una persona que deba hacer un viaje muy largo e importante y no haga preparativos, sinceramente tiene que ser más necia que yo. ¡Wow! ¿Quién era? ¿Quién era el necio realmente? Y ahora, bueno, esto en cierta forma responde la pregunta que dejamos en el aire en la introducción, y la voy a recordar por si acaso. ¿En qué sentido se usa la palabra necio cuando el salmista dice el necio en su corazón no hay Dios? Se usa en el sentido de alguien que carece de discernimiento, de alguien que merece el calificativo de necio, porque solo un necio usa sus fuerzas, sus talentos, sus habilidades, su tiempo para prepararse solo para esta vida y no para la venidera. Bueno, en las mismas palabras del Señor Jesús, Mateo 16:26, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y dicho esto, solo me resta recordarte que estás enfrentando algún desafío, algún problema serio, alguna dificultad. Los enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.